Doy gracias por su amado pastor, por la invitación de estar en esta gran iglesia en esta mañana y yo creo que ya cantamos el mensaje, aunque no nos vamos a despedirnos, porque la esencia del mensaje es dame a Cristo. Cuando uno tiene Él, tiene todo. Si alguien pregunta, ¿qué recibe uno cuando es un cristiano? ¿Qué recibe uno cuando entra en la fe cristiana? Cristo. ¿Qué más? Cristo. Cristo es nuestra fe. Y hoy, en unos pocos minutos, examinaremos un capítulo y unos textos de la vida de Jesús, cuando Él no solo revela su misión, sino pone la pauta y nos da el modelo para nuestro ministerio en la iglesia y la esencia de nuestra vida personal como cristianos. Podemos llamarlo de varias maneras. Uno es adoración, liberación y el primer llamamiento de un discípulo. Hay otras maneras, pero dejemos a la palabra hablar a nosotros como la palabra misma quiere hablar a nosotros. Lucas capítulo 4, si tienen sus Biblias, Lucas capítulo 4, aunque una parte de este capítulo y el texto muchas veces principal es del 18 al 19, quizá hasta 21, quiero darles o recordarles de la narrativa completa del capítulo y del contexto de lo que Cristo va a decir a nosotros. En este capítulo encontramos a Jesucristo en su inicio de su ministerio público. Quiere decir que Él había sido bautizado, entra para proclamar el Evangelio, entrar en su ministerio, pero inmediatamente después de su bautismo, casi inmediatamente, se encuentra en el desierto solo. Tiene 40 días de ayunar y orar. Después, Él, tentado por el diablo por un tiempo, rechaza sus tentaciones, sale del desierto y vuelve al lugar donde Él creció, Nazaret. Y allí, como fue costumbre, entró en la sinagoga en el pueblo donde Él creció como un judío. Siendo aún Dios, no fue recibido como el Cristo, Dios, el Mesías, el Salvador, aunque sí fue. Llegó allí, predicó en la sinagoga y salió de la sinagoga después, haciendo lo que él había de predicar. Andaba por los pueblos, las ciudades, el campo, predicando, reprendiendo a demonios, sanando a personas. Y Él lo hizo por un tiempo hasta llegar al momento en el próximo capítulo cuando Él llama a sus primeros discípulos. Y allí es donde queremos llegar hoy. Allí es donde queremos aprender de Cristo qué es el mandamiento principal de un discípulo. Y es donde queremos llegar. Principiando, versículo 1, capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto fue un encuentro de poder, genuinamente. Hay los que proclaman encuentros de poder que son falsos. Esta es una teología e ideología falsa. ¿Cómo describen encuentro de poder? Pero esto sí es un encuentro de poder.
¿Quiénes son? Dios, el Espíritu. Dios, el Hijo. La palabra de Dios, que es poder, y el diablo, que es real. ¿Quién es real? Esto fue un encuentro de poder. Y antes de entrar en su ministerio público, Jesús nos hace entender que nuestro ministerio es en medio de una guerra, un encuentro poderoso espiritual. Hay una tendencia en la iglesia, por ser humanos, de pensar que el esfuerzo humano es lo que realiza el éxito en el ministerio, y hay esfuerzos humanos que tienen valor, pero nada humano que solamente produce fruto humano agrada a Dios. Es un encuentro de poder, es un esfuerzo espiritual de poder, de tratar de llevar a cabo la misión de Dios por meramente ser bien organizados, bien sostenidos, bien vestidos con buenos edificios. Es un error enorme para nosotros. Es un encuentro y un ministerio de poder. No nos falta el poder, porque el que tiene a Cristo tiene el poder. El que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. No tiene que esperar. Dios es uno. Cuando Cristo entra, el Espíritu Santo entra. Cuando uno cree en el Evangelio, vive en él el poder del Evangelio. Los elementos del poder que Cristo nos enseña aquí son nuestros en Cristo. Nuestra tendencia es olvidarnos por nuestro propio esfuerzo. Aún Dios pasó 40 días ayunando y orando antes de entrar en su ministerio público. Siendo un Dios, lo hizo. La iglesia primitiva a veces decía, segundo siglo, que Adán y Eva comieron fruto que no era de ellos. Ellos no rechazaron la tentación del diablo. Y Cristo, siendo más poderoso de un hombre solo, rechazó la tentación y se hizo el pan de la vida. Y así el diablo tienta al Señor Jesucristo. Es un encuentro de poder. Como hemos quizá en otras ocasiones hablado, una de las cosas más difíciles para nosotros es vivir una vida de oración. Esto no es decir solamente levantarse de la madrugada, sino vivir como personas que oran durante el día, que oran antes de acostar, que oren, seamos nosotros personas de oración. Y si las tentaciones diabólicas pueden distraernos, desviarnos de hacer algo de oración, ya la mitad de la batalla, o quizá la batalla, está perdida, porque nuestro poder viene de lo alto. Recuerda cuando el inicio en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis ¿qué? Poder. El poder de lo alto para llevar a cabo su misión. Así Cristo está dando a nosotros, aún con su propia vida y sus palabras, un modelo de cómo Él quiere que nosotros hagamos su misión. Y llevó el diablo a un monte, alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y si tú, Cristo, postrado me adores, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es un pasaje acerca de la idolatría, acerca de adorar a un Dios falso o
aspectos que no existen. Aunque la Biblia habla de otros dioses, habla de ellos en el sentido de que algunos creen en ellos. No hay otros dioses. Los demonios crean ídolos, crean ideas, crean religiones donde adoran a algo quien se llama Dios, pero no es Dios. Es un ídolo. Eso es idolatría. El problema mayor del ser humano es idolatría. ¿A quién va a adorar? ¿A solo el Dios o a otras cosas, ideas, religiones o lo que sea? Esto fue la tentación de Cristo. Y le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. La palabra tiene innumerables ocasiones cuando podemos decir a Dios, Dios, te pido por cumplir con tu promesa. Pero poner ante Dios unas declaraciones humanas, como si fueran una prueba de que si existiera Dios, es falso, es diabólico. El diablo aún usaba algunas escrituras fuera de su contexto e incorrecto para decir, diga esto a Dios. Y fue una prueba falsa. El creyente tiene un libro lleno de la relación de Dios con que Él quiere hacer en nuestra vida y en apoyo de nuestro ministerio. Pero probar falsamente a Él no es uno de ellos. Un encuentro de poder, un encuentro con idolatría y una exhortación de alabar y adorar únicamente a Dios. Y ahora no sé qué ha sido su experiencia. Mi experiencia quizás es común, de que estando en un grupo, a veces con hermanos y hermanas que nos llevan a cantar y alabar y cantar del alma, podemos adorar. Pero entre semana, cuando hay circunstancias diferentes o difíciles, a veces nos cuesta recordar quién adoramos. Pero aquí, adoración es por toda la vida. Nos lleva hasta donde Pablo y sus colegas encarcelados cantando. Los inconversos no entendían cómo podían hacer esto, ¿verdad? Esto no fue un culto, no hubo instrumentos ni nada más. Y ahí cantaba, porque brotaba de su alma y su fe. Adoración. Es muy fácil llegar hasta un punto en la iglesia donde estamos muy satisfechos con los hábitos buenos religiosos que tenemos. Y que nuestra fe más consiste en esto, en cambio, una verdadera alabanza y adoración a Dios mismo en todo momento de nuestra vida. Es posible para ministros del Evangelio llegar hasta un punto de dedicarse más al ministerio que a su amor para con Cristo. Yo sé porque soy uno de ellos. No importa, venga lo que viniere, hermanos, lo que recibimos en la fe cristiana es Cristo. Él es todo. Él es todo. Y Él es suficiente. Y es más que suficiente. El cristiano, y Él nunca falla. Tenemos a Él todo el tiempo. Las otras cosas pueden desaparecer, pero Él no. Adoración nos lleva a enfocar en solo Cristo, en Él. Adoración. Y ahora liberación.
Y Jesús volvió en poder, versículo 14, del Espíritu a Galilea, se difundió por su fama por toda la tierra alrededor, enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí son dos textos a veces famosos que dicen: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a perdonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y él, enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo está citando dos textos del Antiguo Testamento, del mismo libro. El rollo fue de Isaías, el profeta del Antiguo Testamento. Y él cita versículo 1 y 2 de 61 y versículo 6 de 58. Y él da cumplimiento a estos textos. Hay movimientos en nuestra amada América Latina llamada Teología de la Liberación que dice que alguien quien es pobre es salvo porque es pobre. Saber qué pasa que si no es pobre ya, pero este es el movimiento. Ellos leen esto y dice: la salvación es liberación económica. Es dado a un clase así. En versículo 1 y 2, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a perdonar a los cautivos y visto a los ciegos. Él está empezando un capítulo que tiene un solo tema en Isaías, un solo tema, y concluye unos pocos versículos después con estos textos. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su sanía, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Este es un pasaje de salvación y de alabanza. ¿Y qué acaba de suceder antes de entrar en la sinagoga? Él fue tentado ¿a qué? A alabar a un falso Dios y no a Dios Jehová, el único Dios. Él llega para anunciar buenas nuevas. Y él llega para anunciar a los marginados y pobres. No todos ellos creen. Pero la iglesia, si no encuentra a alguien que escucha, busca de ellos. Quizá escucharon a Jesús. Este es un modelo para la iglesia de anunciar, de proclamar salvación y alabanza al único Dios del reino del cielo para nosotros. Y lo que sucede, dice, a perdonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable. Esa es una libertad espiritual, hermanos. Satanás tentaba a él para ser esclavo de las artimañas de él y no experimentar una libertad de perdón del pecado, de
victoria espiritual en el Espíritu Santo y en Cristo. Y esa es una esclavitud enorme. Pablo y los apóstoles estaban libres en la cárcel porque tenían a Cristo. Pero una persona libre de la cárcel que está en su pecado es un esclavo de su pecado. Está perdiendo la pelea con el diablo. Cristo vino para dar libertad completa, libertad verdadera, libertad divina, libertad eterna. En toda su vida, Cristo no libertó a ni una persona de la cárcel, ni una. Ni aun Juan el Bautista, quien fue un hombre justo, que sufrió una muerte monstruosa. Y Cristo habría podido, pero no lo hizo, porque Él vino a hacer algo mayor. Él vino a dar libertad del pecado y contra el enemigo para siempre. Esas son las buenas noticias que Él anuncia. Ahora, brevemente, hay dos palabras que son importantes. Por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Literalmente, Él usa la palabra evangelizar. Esa es la palabra traducida, dar buenas noticias. Eso es lo que podemos hacer nosotros los cristianos, no importa quién sea. Ese es contar la historia de Cristo. Ese es hablar del Evangelio. Eso es contar lo que el mensaje nos ha salvado. Todo cristiano lo puede hacer y debe. Es evangelizar. Es el modelo para la iglesia, anunciar el Evangelio. Ciudades, pueblos, mercados, cárceles, no importa dónde esté uno. Y después él usa otra palabra, que es una palabra para proclamar. Y me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a perdonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, por en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es el ministerio del púlpito o en público. No todo cristiano tiene este llamamiento. Toda iglesia tiene este llamamiento. Alguien debe de ser como su pastor, predicando, proclamando estas buenas noticias. Pero no todo cristiano lo hace. La iglesia lo hace. Pero todo cristiano hace lo que él estaba haciendo antes. Evangelizando, dando buenas noticias a personas esclavos en su pecado, sin la justicia de Cristo en su vida, sin la libertad verdadera. Eso es nuestra misión. Él salió de allí, entró en las ciudades y andaba allí librando personas del poder de los demonios, exorcismos, sanando a gente también. A veces esto fue simultáneo. Alguien estaba enfermo por también su esclavitud a los poderes espirituales. Y en otras ocasiones, y él allí llegó a varias ciudades, descendió a Capernaum, a Galilea, enseñaba, evangelizaba, y llega hasta aquí, al fin de este capítulo, donde dice: pero él les dijo a los que le seguían: es necesario que también otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Quiere decir evangelizar, misma palabra, evangelizar. Y predicaban las sinagogas de Galilea. Misma palabra, predicación. Yo sé, amados hermanos, que hay muchas preocupaciones para nosotros. Pero la iglesia, si quiere tomar el modelo, el llamamiento, el ministerio de Cristo, y sea honesto ante Él, tiene que hacer estas dos cosas. Son sus palabras, no las mías. La liberación del pecado fue el motivo. Él vino a poner un reino en nuestro alma, a establecer un reino de Él en nuestro corazón, a establecer algo en nosotros milagroso, divino, eterno.
que solo Él puede hacer. Liberación verdadera del pecado. A veces luchamos en nuestra propia, estamos luchando con hábitos pecaminosos en nuestra vida y estos son obstáculos para hablar a otros. A veces estamos preocupados por este mundo y no hablamos a otros. A veces somos tímidos o tenemos miedo, yo entiendo lo que es y no queremos ofenderle a otros. Pero estos son artimañas del diablo. Lo que su colega, su amigo, su familiar más necesita es esta liberación de Cristo mismo. Al final, Él llegó después de todos y otra cosa. Lucas está dando a nosotros lo que Cristo nos dijo en cuanto al ministerio para la iglesia. En Lucas, en Hechos, va a narrar cómo la iglesia primitiva tomó este ejemplo y lo vivió. Esto fue el modelo del ministerio de la iglesia en Hechos. Esto es lo que hizo la iglesia en Hechos. Y es nuestro ministerio también, hoy en día, al final. El llamamiento principal de un discípulo. En capítulo 5, versículo 9 y después 10. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Él habría podido decir: ven, vamos a tener un estudio bíblico. Yo no estoy contra esto. Ven, tengamos un compañerismo más, porque allí hay peces. Y a mí me encanta la comida también. El primer llamamiento de alguien que verdaderamente es un discípulo de Cristo es evangelizar. Esas no son mis palabras. Esas son las palabras de nuestro Señor. Es tan fácil, amada iglesia, distraernos, estar enfocados en otras cosas que son buenas, sin tomar el mandamiento y el ejemplo del Salvador que nos salvó y perdonó y nos dio nuestro ministerio. Haga un compromiso a Cristo, no a la iglesia, no a su servidor, nadie, de obedecerle a Él, pescar por aves. Haga un compromiso a Él. Ora por personas específicas. Haga un compromiso que, Señor, si me siento miedo, voy a abrir mi boca. Y en el momento de abrirlo, tú me vas a dar valor. Haz un compromiso. Mire, amada iglesia, haga algo para ser una iglesia radicalmente comprometida a la misión de Jesús. Y aunque mi ministerio se enfoca en muchas ocasiones en evangelismo, yo todavía tengo que hacerme recordar, mi llamamiento principal no es ser un decano, un especialista, ni nada más. Mi llamamiento es ser un pescador de hombres, de personas. Y es la suya, si es un discípulo de Cristo. Haz todo lo posible para recordar que es un encuentro poderoso de poderes. Esfuerzo humano sin oración no es cristiano. Oración, ayuno, el poder de la palabra. Esos son sus recursos para este llamamiento. Tiene todo lo que necesitas. Todo. Sea un discípulo verdadero, haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer, contando las buenas nuevas, proclamando el evangelio que salva y siguiendo a Jesús
para agradar a Él y solo a Él. Por de ponerse aquí un momento.